Bien, buenos días, doctor Juan Pablo. Buenos días, estimados colegas. El día de hoy voy a presentarles mi ensayo que tiene que ver con la autoevaluación para mejorar el desempeño docente. Definitivamente que los últimos resultados de PISA, ¿no?, como es este programa para la educación internacional del alumno, sus siglas, en inglés PISA, nos ha venido mostrando resultados. Estos resultados no han sido bastante buenos, ¿no? Si bien es cierto, ha habido un avance, sí, pero sin embargo todavía seguimos en la cola de los países que tienen problemas educativos. Y dentro de esta problemática podemos hablar de ese bajo rendimiento escolar, ¿no? Ahora, frente a este problema, porque siempre estamos conversando, aparecen ahí pues el Estado por un lado y los docentes. Cada uno quien cree tener la explicación y la solución al problema. Sin embargo, podemos ver cómo el Estado en algunos momentos menciona que ese bajo rendimiento se debe pues a una labor deficiente del docente. Y a la vez el docente también pues eh, echa culpa al Estado por las malas políticas, por todos los experimentos educativos, ¿no?, las reformas que se viene dando y que, bueno, no son favorables para salir de este atraso. Tenemos toda la parte de una manera documentada. Sin embargo, podemos ver que esto no ha garantizado salir de ese problema, ¿no? Esto difiere mucho de los resultados. Entonces, la pregunta en todo caso es, ¿qué pasa? Si tenemos todo este documento, toda esa reglamentación, ¿por qué seguimos con un bajo rendimiento en cuanto a los estudiantes? Y aquí, dentro del análisis que sigue, hablábamos pues que por parte de esas políticas han sido dadas por personas que de repente no conocen la realidad y que están desde las altas esferas del ministerio dando sus ideas de acuerdo a sus enfoques, paradigmas que se dan, hemos visto. Y por otro lado también tenemos cómo el docente, ante tantas políticas que se implementan, termina confundido más. Entonces, básicamente, hablar de este problema es enfocarnos en muchos aspectos, pero vamos a centrarnos en el aspecto del docente relacionado con lo que siempre se pregunta el profesor: ¿cómo mejorar nuestro desempeño? ¿Cuánto puedes mejorar los estudiantes, nuestro aprendizaje de los estudiantes? No fijarnos en esas políticas. El docente también tiene la capacidad de proponer. Entonces está desde las aulas en que nosotros también tenemos que implementar ciertas estrategias. Ahora, esto definitivamente, tal como lo planteo en el ensayo, tiene que ver con la autoevaluación de los docentes. Entonces, en ese sentido, el problema que estoy planteando en este ensayo es cómo implementar la autoevaluación de la práctica pedagógica para mejorar el desempeño docente y, por ende, en los aprendizajes de sus estudiantes. Si bien es cierto, hay mucha bibliografía sobre autoevaluación, y eso no es de ahora, es de muchos años. El problema es por qué no produce sus efectos que se requieren. Entonces, hace falta estrategia en todo caso. Y por lo tanto, el objetivo de este trabajo es justamente esto. Desde mi experiencia, proponer, ¿no?, de la práctica pedagógica que permita fortalecer la labor docente, que contribuya, lógicamente, a mejorar esa calidad educativa. Bueno, dentro de mi hipótesis que había planteado, bueno, si se enfoca la evaluación como un mecanismo de superación personal y profesional, será la forma de motivar y comprometer a los docentes para lograr mejorar su práctica pedagógica y, por ende, los aprendizajes de estudiantes. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que casi todas las normas, los mecanismos de cómo mejorar esto, ha venido siempre del exterior. El profesor lo está viendo desde lejos, como que no son sus ideas, sino que son impuestas por parte del ministerio y que él tiene que implementarlas. Entonces, lo que se trata aquí es de generar un cambio, pero desde el interior del docente. Que el docente entienda que él también puede proponer, que tiene que estar motivado para mejorar su desempeño. Entonces, la estrategia tiene que ver con eso, el enfoque de lo intrínseco como desde lo interior. Esa motivación hace pues que se puedan implementar algunas prácticas pedagógicas mucho más eficientes. Dentro de la argumentación, dentro de esta base podemos hablar de Barragán, que habla de que un maestro auténtico, dice, es aquel que reflexiona constantemente sobre su práctica. Efectivamente, ¿no? El docente tiene que entender
que la tarea no solamente quede en la planificación de la sesión y la implementación, sino que lo más importante aquí es reflexionar acerca de lo que hizo. Y pues lógicamente, a partir de esto va a ir viendo situaciones que tiene que mejorar. No debe perder ese aspecto de ser un agente social transformador que proponga y sobre todo con valores y compromisos. Así también la evaluación está planteada como un proceso orientado a la mejora de la calidad, es más, a la mejora continua. Por eso, dentro de Carrillo también habla de una reflexión que debe ser permanente. Por lo tanto, miren, lo que quiero centrar aquí con todos estos autores es que debemos asumir que la autoevaluación implica una reflexión constante para mejorar continuamente. Y por último, que el verdadero docente, el auténtico, es aquel que siempre está reflexionando sobre su práctica pedagógica para tomar las mejores decisiones y de alguna manera cambiar a esos aspectos negativos que desde el ministerio no son observados, pero que desde mi práctica reflexiva yo puedo intervenir, ¿no? Que es el objetivo de trabajo. La propuesta tiene que ver con la estrategia de autoevaluación. Esa estrategia que básicamente está centrado en estos principios, ¿no? En estos autores. Por ejemplo, siempre por alineamiento del Ministerio de Educación, ¿no? Que habla de una evaluación formativa, fíjense. Y nos habla pues que esta evaluación es una estrategia que el docente hace consciente aquello que a veces lo hace rutinariamente. O sea, tenemos que centrarnos en analizar lo que hacemos en nuestra práctica, porque siempre podemos pensar, bueno, yo tengo tantos años de experiencia y siempre he hecho, siempre he resultado. Sin embargo, tenemos que de alguna manera reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la evaluación. Ausubel, por ejemplo, también nos habla de teoría significativa, y él plantea pues que el conocimiento va a ser relevante del docente cuando se construye a partir de la base, ¿no? de sus prácticas previas, de lo que siempre hace. Entonces, eso permite pues tener una motivación, ¿no? El que el docente esté motivado porque sabe que lo que está analizando, reflexionando es su propia práctica, y definitivamente que eso le va a ayudar a mejorar. El método reflexivo de deliberación. Él plantea pues aquí en este caso que la deliberación tiene que ver con la reflexión de la práctica, ¿no? Y esa reflexión va a llevar a tomar un interés, justamente el docente va a encontrar esa necesidad de querer seguir mejorando, aprendiendo. Y ese interés justamente es el que se convierte en el motor de todo el proceso, el querer mejorar siempre, pero desde la motivación misma. Entonces hay una necesidad de filosofar y la de educar. Y por último, la investigación en acción. Eliot, él plantea, ¿no? La reflexión debe hacerse dentro de las interacciones sociales. Es decir, que el docente también se someta a la reflexión. Por ejemplo, mediante su diario de campo, ¿no? Por ejemplo, donde siempre está anotando aquellas intervenciones pedagógicas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Definitivamente que estos principios tienen que ver con algunas premisas que hay que tener en cuenta. Las premisas podrían ser el compromiso de la docencia con la docencia, la constante reflexión que debe tener el docente, el sentido de pertenencia, de querer hacer las cosas mejor, mejorar continuamente, la motivación y la ética y la moral profesional. Sistematizar el nivel de desempeño. Tenemos que partir diciéndole al docente en qué nivel de cumplimiento está de su desempeño. Entonces ahí hablamos de un diagnóstico, de una socialización de los resultados, de una reflexión a partir del marco del buen desempeño docente, informar hasta llegar a asumir compromisos. En una segunda etapa, de la implementación de estos procesos de evaluación. Y aparece, pues, primero dando los lineamientos de esta autoevaluación en la escuela, estableciendo relaciones positivas ahí para poder generar esta evaluación, capacitar, diseñar acciones e instrumentos de evaluación, de autoevaluación, ¿no? Promover un trabajo colegiado, acompañamiento entre pares, entre otros, incentivar también la participación en los proyectos y sobre todo incentivar también y reconocer esas buenas prácticas. Y en la tercera etapa hablamos de la evaluación de esa estrategia, ¿no? Porque siempre tenemos que estar midiendo el nivel de impacto de esta estrategia.
En conclusión, ¿sí?, que los docentes de trabajo cumplen un rol muy importante en el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Y ese rol debe estar ligado siempre a la reflexión para mejorar. Decir que esta estrategia de autoevaluación se centra en un enfoque formativo basado en la ética profesional, en el compromiso docente, más allá de cumplir con normas, es que yo quiero cumplir con mi profesión para mejorar. Y por último, esta estrategia que está centrada en 3 momentos, 3 etapas: el diagnosticar, el implementar y el evaluar. Muy bien, muchísimas gracias por su atención.